de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Bueno, la historia de Arquímedes es muy conocida. Arquímedes estaba encargado de determinar si una corona que mandó a confeccionar un rey era realmente de oro. El problema es que si yo quiero saber si esa corona es de oro, a ver, vamos a tratar de dibujar una corona. Ya, ahí está la coronita. ¿Cómo yo podría saber si esta corona es de oro? Bueno, yo mido la densidad o determino la densidad de la corona y la comparo con la densidad del oro. Si son iguales, entonces, bacán, eso es oro. El rey quería saber si no le estaban robando, la persona que le mandó a confeccionar la corona, entonces deseaba saber si de verdad era oro o le habían metido alguna otra nota que no sea oro. El problema, ¿cuál es? Que si yo quiero saber la densidad de la corona, necesito saber qué cosa: su masa y su volumen. El problema no era calcular su masa, el problema era calcular qué cosa: su volumen. ¿Por qué? Porque debido a todas las formas y detalles que tenía la corona, era prácticamente imposible determinar con cálculo su volumen. Entonces, Arquímedes, que era el encargado de buscar una solución a este problema, bueno, cuenta la historia, que él un día estaba en la bañera y cuando él se hunde en la bañera, lo que observa es que el nivel del agua sube. ¿Sí o no? Si nosotros tenemos un recipiente con un fluido, ¿qué pasa si nosotros introducimos un objeto en el fluido? El nivel del fluido aumenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen la idea hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto aumenta ese nivel? Bueno, Arquímedes de esa forma se dio cuenta al observar esto que precisamente el nivel de agua que se desplaza o el volumen de agua que se desplaza debe tener un peso igual a la fuerza que ejerce el agua sobre este objeto. Entonces, el principio de Arquímedes se dice básicamente que el empuje hidrostático sobre un objeto parcial o totalmente sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado. ¿Qué significa eso? A ver, la fuerza de empuje hidrostático va a ser igual a ¿qué cosa? Al peso del volumen desplazado. Entonces, digamos que el volumen desplazado es B, este volumen de agua que sube, sea B. ¿Quién está ocupando el espacio que antes ocupaba este volumen de agua? El cubo, el objeto. El objeto. Entonces, esto sería el volumen sumergido es igual al volumen de agua, o bueno, el volumen desplazado del fluido que sea. ¿A qué sería igual el peso del fluido desplazado? La masa del fluido desplazado por la gravedad, pero la masa sería la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. Pero
el volumen desplazado es igual al volumen del objeto sumergido. Así que ¿a qué va a ser igual el empuje hidrostático? A la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo ayudó esto a Arquímedes a resolver el problema? Piensen en un momento, si tienen preguntas hasta ahí háganlas, e ideemos una forma, conociendo ya esto, en que podríamos determinar cuál es la densidad de la corona. Ideemos un experimento para determinar la densidad de la corona. Yo podría poner dos recipientes, por ejemplo. Un recipiente acá, vacío, y otro recipiente acá, lleno a tope con agua. ¿Qué va a ocurrir cuando sumerge el objeto? Aquí está la corona. ¿Qué va a ocurrir cuando sumerja la corona? El agua va a salir. Va a caer en El agua va a salir y se va a quedar en el recipiente vacío, ¿verdad? Va a haber un nivel de agua aquí. El volumen de agua que yo cuando retire todo esto mida va a ser igual ¿a quién? Al volumen sumergido de la corona. Y una vez que ya tengo el volumen de la corona, ¿qué hago? Con una balanza determino su masa y ya tengo masa y volumen y determino la densidad. Masa medida y volumen de la corona determinado con el principio de Arquímedes o con la idea más básica del principio de Arquímedes, que cuando un objeto se sumerge, su volumen sumergido es igual al volumen de fluido desplazado. Entonces, básicamente esa fue la idea que tuvo Arquímedes y de ahí se dedujo todo esto de acá. Recuerde, esto es el empuje hidrostático. Y mucho ojo, porque este error es muy común. La densidad que utilizo aquí es la densidad del fluido, no del objeto que sumerge. Ese es un error muy común, que a veces me dan las dos densidades y yo utilizo la densidad del objeto que sumerjo, pero no, eso no es así. Es la densidad del fluido, porque acuérdense que esto representa el peso del fluido desplazado. Ahora, este empuje hidrostático es la razón por la que cuando uno está, por ejemplo, en la piscina, uno siente que pesa menos e incluso puede flotar en el agua. ¿Estamos? ¿Qué tiene que pasar para que un objeto pueda flotar en el agua? Para que un objeto no se hunda. El empuje tiene que ser mayor al peso del cuerpo. ¿Cómo se flota? A ver. La densidad del objeto tiene que ser menor que la del agua. La densidad del objeto debe ser menor que la densidad del fluido. ¿Nuestro cuerpo puede flotar en el agua? ¿O qué hacemos nosotros para flotar en el agua?
Nosotros tratamos de regular nuestra respiración para que en todo momento conservemos aire dentro de nuestros pulmones, porque ese aire permite que la densidad media de nuestro cuerpo se modifique de tal manera que sea menor que la del agua. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es provocar esta flotación. ¿Por qué los barcos que son de acero pueden flotar en el agua? Tienen como debajo del barco tienen como una base que es puro aire. Exactamente. Y esa es la parte que está debajo del barco. Estos barcos de acero, ¿se acuerdan del Titanic? ¿Se acuerdan la película del Titanic? ¿Por qué se hundió el Titanic? En la parte más baja del barco, incluso más abajo del cuarto de máquinas, se encuentran unos compartimentos de aire. El problema fue que el iceberg bueno, mejor dicho, el problema no fue que el iceberg golpeara la parte superior del barco, sino que como la parte del iceberg que estaba sumergida era la más grande, fue abriendo estos diques de aire y se llenaron de agua. Al llenarse de agua, ¿qué le pasó a la densidad media del Titanic? Aumentó y por lo tanto comenzó a hundirse por el lado de acá, que era el más pesado. Su centro de masa se desplazó para acá. Comenzó a hundirse por este lado. ¿Qué pasó luego? Se iban llenando los diques de aire adyacentes y en algún momento, como se estaba hundiendo, pero estos todavía estaban con aire, se partió por la mitad. Entonces quedó una parte así, hundiéndose, y la otra cayó así. Ya saben que yo soy una tontera para dibujar, pero sería algo así. Entonces, básicamente esa es la idea. Hubo un esfuerzo cortante y se partió a la mitad, o bueno, más allá de la mitad quizás. Pero bueno, la razón por la que se hundió, por la que dejó de flotar, es precisamente porque perdió estas cavidades de aire que hacían que su densidad media fuese menor que la del agua y le permitía flotar. Esta es la razón por la que incluso buques de acero o barcos de acero pueden flotar. ¿Se entiende la idea? Sí. Los peces, por ejemplo, también tienen cavidades que regulan el aire en su interior y eso permite que ellos puedan flotar, puedan salir a flote, puedan sumergirse. De esa manera lo hacen. Ahora sí, ya que tenemos ahí prácticamente toda la teoría de la parte hidrostática, me dijeron que su lección basta hidrostática, ¿verdad? Sí, de equilibrio, de formación e hidrostática. Ya, perfecto. Entonces vamos con unos ejercicios. Comencemos. A ver, ¿dónde puse hidrostática? Me estoy quedando ciego, no veo. Acá está, ya veo. A ver, un barril contiene una capa de aceite de 0.12 metros sobre 0.25 metros de agua. La densidad del aceite es 600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué presión manométrica hay en la interfase aceite y agua? ¿Qué presión manométrica hay en el fondo del barril? A ver, este está facilita, de hecho ya hicimos algo así. Voy a dibujar la vista lateral del barril. Esta sería mi vista lateral del barril. Tenemos ¿cuánto de aceite? Tenemos una capa de aceite de 0.25 metros. Vamos a llamarle distancia 1. 0.25 metros. Ah, no, perdón. De 0.12 metros. 0.12 metros, que se encuentra sobre
otra capa de 0.25 metros de agua. Esto es aceite. Su densidad es 600 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto es agua. Su densidad, esa sí se la deben de saber, es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos si se trata de agua dulce. Si se trata de agua salada, es 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, ¿qué me piden? Me piden la presión manométrica, eso es importante, la manométrica en la interfase aceite-agua, es decir, aquí vamos a llamarle a ese punto A. Y luego me piden para B la presión manométrica en el fondo del barril. Listo, ¿a qué es igual la presión manométrica en A? Solamente considero ¿qué cosa? Recordemos que si este barril está abierto, aquí hay una presión atmosférica. ¿Tengo que contar esta presión para el cálculo de la presión manométrica? Yo creo que sí, porque justo está en medio de los dos fluidos. No, pues los fluidos están acá. Este es uno y este es el otro. O sea, pasa a restar, ¿no? Se va a pasar a restar es decir, si yo saco la presión absoluta, sumo P sub 0 más P del fluido 1 más P del fluido 2 y así. Pero si quiero la presión manométrica, eso es la presión absoluta menos P sub 0. Entonces, ¿qué me queda? Solo la suma de las presiones producidas por las columnas de fluido. Así que cuando me pidan presión manométrica no es necesario considerar P sub 0. ¿Se entiende la idea por qué no lo vamos a considerar? O sea, lo consideramos pero se manda a restar. Es básicamente eso. Para no tener que estar haciendo escribir de más. Entonces, para el punto A, ¿qué cosa hay sobre el punto A desde el nivel donde está aplicada la presión atmosférica? Hay una columna de aceite de profundidad de 1 o de longitud de 1. Eso sería ρ1 por d1 por gravedad. Y el resto es reemplazar. ¿Y cuál sería la presión manométrica en B? Bueno, hasta B, aparte de la columna de aceite, hay una columna de agua que tiene una longitud de 2. Entonces sería ρ1 por d1 por gravedad más ρ2 por d2 por gravedad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Preguntas, por favor. Continuemos. Entonces, la presión que habría en la interfaz sería la de A. ¿No? Y en el fondo la de B. ¿Qué pasa si me pidieran la presión absoluta en A? Es simplemente la presión manométrica en A más la presión atmosférica. Y la presión absoluta en B, la presión manométrica que hemos calculado en B, le sumo la atmosférica. ¿Estamos? Continuemos. Dice, se está diseñando una campana de buceo que resista la presión del mar a 250 metros de profundidad. ¿Cuánto vale la presión manométrica a esa profundidad? A ver, nosotros vamos a tener una columna de agua de mar. ¿Cuál es la densidad de agua de mar? Es 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Agua salada. ¿Y a qué profundidad vamos a estar? A 250 metros. Ojo que me piden la manométrica, por lo tanto, ¿tengo que considerar la presión atmosférica? No.
No, para el literal A, la presión manométrica sería Rho G por H. Eso es 1030 por 9.81 por 250. Entonces eso 2.526 por 10 a la 6 pascales. ¿Hasta ahí preguntas, por favor? Literal B. ¿Qué dice literal B? A esa profundidad, ¿qué fuerza neta ejercen el agua exterior y el aire interior sobre una ventanilla de vidrio? A ver. Supongamos esto. Es básicamente lo que tenemos es una cabina que acá adentro tiene aire. Este aire está a la presión atmosférica. ¿Qué presión hay sobre esta superficie? ¿Cuál es la presión absoluta? Es la presión manométrica que calculamos a los 250 metros de profundidad más la presión atmosférica. Pregunto yo, ¿qué fuerzas experimenta esta superficie? Sería la presión absoluta por el área. Ya, pero experimenta una fuerza hacia abajo debido a esta presión y una fuerza hacia arriba, fuerza 1 podemos llamarle, debido a esta presión. Entonces, la fuerza total, que sería fuerza 1 menos fuerza 2, eso sería igual a presión A, o presión 1 podemos llamarle a esto, y a esto presión 2. Perdón. Presión 1 por área, el área de la superficie, menos presión 2 por área. Y eso sería igual a ¿qué cosa? A presión 1 menos presión 2 por área. Pero ¿qué pasa si resto presión 1 menos presión 2? Esta es la presión manométrica que calculé, más la presión atmosférica, menos la presión atmosférica por el área. ¿Qué me queda? El producto de la presión manométrica, 2.52 por 10 a la 6 por el área. ¿Cuál es el área? Me dicen que es circular la ventanilla y que tiene 30 centímetros de diámetro. Es decir, pi por radio, 0.15 en metros al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Recuerde, cuando yo quiero calcular la fuerza sobre una pared de un recipiente cerrado, tengo que considerar tanto la presión ejercida por el entorno, por el ambiente externo, en este caso el agua, más la presión atmosférica, y considerar la fuerza que ejerce la presión interna. Esto nos daría 1.78 por 10 a la 5 newtons. Literal B. ¿Dudas hasta allí, por favor? Profe, no entendí lo de las áreas. Ya, a ver, imagina esto.
Imagínate que estuvieras en un submarino y los submarinos tienen escotillas, ¿verdad? Tienen esas ventanitas. ¿Estamos de acuerdo? Mm, Ya, esas ventanitas, yo voy a dibujar aquí, esta sería la ventanita de vidrio. Yo estoy viendo, este es el interior del submarino y este es el exterior. Exterior. Listo. El interior está a una presión P2, que es la presión atmosférica, porque aquí la gente tiene que estar respirando aire a la presión atmosférica. Y aquí en el exterior está la presión absoluta que calculé, que sería la manométrica más la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? ya. Ya. Las dos presiones producen fuerza sobre esta ventanita. La una ejerce fuerza hacia acá y la otra ejerce fuerza hacia acá. ¿Cuál es la fuerza neta? Esto llamémosle F1 y esto F2. La fuerza neta que se ejerce sobre ella es F1 menos F2. Como esto es una ventanita en forma de circunferencia, su área va a ser igual a pi por r cuadrado. Entonces, esto sería presión 1 por el área. Acuérdate que presión es fuerza sobre área. Si quiero fuerza es presión por área, menos presión 2 por área. Como es la misma superficie sobre la que se aplica presión, entonces eso sería igual a P1 menos P2 por área. ¿Cuál es P1? Presión manométrica que calculé más P sub 0. ¿Y cuál es P sub 2? P sub 0. Se va a P sub 0 y me queda presión manométrica que calculé por área. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Sí, es básicamente eso. Ojo, que solo me piden la fuerza neta que ejercen esas dos presiones. Ahora, teniendo esa idea, por ejemplo, ¿sería posible que una persona que está en el fondo, bueno, ni tan al fondo, pero solo hay 250 metros de profundidad, una persona logre abrir la escotilla de un submarino empujándola? Una persona podría lograr producir esta fuerza simplemente empujando con sus manos. En el fondo del mar, profe. No, simplemente, primero guiémonos por el valor de esta fuerza. ¿Esta fuerza es grande o pequeña? Grande. Grande. Por ejemplo, si tú quieres levantar a una persona, digamos que la masa en promedio de una persona sea de 80 kilogramos, si está gordito, entonces el peso de esa persona es masa por gravedad, eso sería 80 por 9.81, 784, y estoy seguro que ahí ya estaríamos pujando ejerciendo esa fuerza. Ahora, imagínate esta cantidad de fuerza que tendríamos que ejercer para escapar del submarino que está a 250 metros de profundidad. ¿Podríamos abrir esa escotilla o peor, una puerta? No. No, imposible. Es decir, un submarino sumergido es prácticamente una tumba de acero. Si no hay más, si se traba el sistema de apertura o algo, o pasa algún incidente, es prácticamente imposible escapar. Imagínate que comience a meterse el agua y el submarino fallaron sus sistemas y tú quieres abrir una puerta o una escotilla para escapar y salir nadando, porque al final 250 metros de profundidad, digamos que logras nadar hasta la superficie. Pero el problema mayor va a ser ¿qué cosa? Va a ser abrir la escotilla. Entonces, por ahí está jodido el asunto. Vamos al siguiente ejercicio.
El líquido del manómetro de tubo abierto de la figura es mercurio. La densidad del mercurio es 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y me dicen que Y1, voy a traer la figurita de acá del manómetro de mercurio. El manómetro, perdón, de tubo abierto. Ya. Me dicen que Y1 es 3 centímetros y Y2 es 7 centímetros. La presión atmosférica es de 980 milibares. Los bares son otra unidad de medida de presión, por eso el nombre de barómetros. La presión atmosférica, o mejor dicho, para no llamarle presión atmosférica, una atmósfera es igual, déjenme ver la igualdad que no me acuerdo. $1030 si no me equivoco, déjenme verificar. Se perdía, no te... A ver. No, 1013 milibares. Una atmósfera es 1013 milibares. Ya, entonces, con esa relación podemos saber cuál es la presión en pascales. Ya, me dicen que la presión atmosférica es de 980 milibares. Eso obviamente es menos que una atmósfera. Podría ser un sistema utilizado en un lugar de la sierra, por ejemplo. Literal A. ¿Qué presión absoluta hay en la base del tubo en U? A ver, tenemos este sistema. Para calcular la presión absoluta en la base del tubo, ¿qué lado del tubo utilizo? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Si yo quiero calcular la presión aquí abajo, o necesito saber la presión en toda esta columna, o necesito saber la presión en toda esta columna. ¿En cuál de las dos puedo calcular la presión? Para saber la de la izquierda, necesito saber la presión del sistema que se mide. ¿Eso lo conozco? No, sería desde la derecha. No directamente, no lo conozco. Entonces podría calcular con la derecha. A ver, literal A. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo? Presión absoluta sería P sub 0 más la presión producida por este nivel de fluido, que sería ¿cuánto? Rho E por Y2. Entonces, esto sería, la presión es 980 milibares. ¿Cómo lo convierto a pascales? Una regla de 3. Si una atmósfera es 1013 milibares, ¿cuántas atmósferas va a haber en 980 milibares? Pero una atmósfera es a la vez 1.013 por 10 a la 5 pascales. Así que ahí tengo la relación. Hago la relación de milibares y lo multiplico para la presión de una atmósfera, pero en pascales. Y a eso le sumo Rho 13.6 por 10 a la 3
por 9.81 por Y2, que es 7 centímetros, pero eso lo pongo en metros. ¿Cuánto es la presión absoluta? Miren que aquí sí sumo la presión atmosférica porque me piden absoluta. Dijo el profesor, en el gráfico, en este sistema, solo un lado está abierto, ¿verdad? O los dos. Claro, un lado está abierto, el otro está conectado al sistema al que se le está midiendo la presión. Ok. Ya, esa sería la presión absoluta. ¿Vamos hasta allí? Profe, en ¿Por hidroestática qué no se solo, podía hacer del otro lado? Porque no conocemos todavía esta presión P1. Acuérdate que la presión aquí en el fondo de este lado sería P1 más rho G Y1. Entonces necesitamos P1 para saberlo. Obviamente es lo mismo que me dio acá. Ah, ya. ¿Qué dice el literal B? ¿Qué presión absoluta hay en el tubo abierto 4 centímetros debajo de la superficie libre? Este es el tubo abierto, este lado. Entonces, ¿qué presión hay 4 centímetros por debajo de la superficie libre? Aquí tengo una profundidad Y3 de 4 centímetros. ¿Cuánto sería para el literal B la presión absoluta? La presión atmosférica más rho G por Y3. 980 sobre 1013 por 1.013 por 10 a la 5 más 13.6 por 10 a la 3 por 9.81, pero ahora ¿hasta qué profundidad nada más considero? Desde la superficie hasta 4 centímetros por debajo, 0.04. No es 0,3. ¿Cómo? En la última altura no vendría a ser 0,03. No, porque acuérdate que esta Y, no es altura sino profundidad. ¿Por qué usamos acá Y2 completa? Porque nos piden acá al fondo. Entonces la profundidad desde la superficie hasta acá es Y2. Aquí me dicen cuál es la presión 4 centímetros por debajo de la superficie libre. Es decir, de aquí hacia abajo 4 centímetros. Recuerda que en la presión manométrica, ρGH, H no es altura sino profundidad. Eso me quedaría 1.03 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí quedó claro esto de aquí de por qué usamos el 4 y no el 3? Sí. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ahora, algo interesante, déjenme volver a dibujar esos tubitos porque ya se ven muy rayados. Me dicen que Y1 vale ¿cuánto? Y1 vale 3 centímetros, ¿verdad? Y Y2 vale 7 centímetros. ¿Cuánto valdría H en la ecuación del manómetro? Valdría 4 centímetros. Quiere decir que la presión que hemos calculado nosotros, 4 centímetros por debajo del tubo abierto, de la superficie abierta, es la misma presión que hay acá,
donde está la presión que estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué presión es esta que hay en esta superficie? Es justo la presión que quiero medir. Así que miren lo que dice el literal C. ¿Qué presión absoluta tiene el gas del recipiente? La presión absoluta sería P sub 1. ¿Cómo era la presión manométrica que medía esto? ¿Se acuerdan la expresión? Acá tenemos el manómetro de tubo abierto. La presión manométrica era ρGH. Presión manométrica igual a ρGH. Pero esa presión manométrica sería la presión 1 menos la presión atmosférica. ¿Cuánto valdría entonces esta presión absoluta del gas medido? Sería ρGH más P sub 0. ¿Pero qué es ρGH? Es este número acá. ¿Se dan cuenta? Que H es justamente 4 centímetros. Entonces, esto sería 13.6 por 10 a la 3 por 9.81 por 0. Pero miren, acá ya tenemos. Si ven que esto va a ser exactamente lo mismo que acá, ya no hay que calcularlo. Este número es la presión P sub 0 y este número es ρGH. Así que la presión absoluta acá tiene que ser igual a la presión absoluta acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? P sub 1 va a ser 1.03 por 10 a la 5 pascales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda, por favor? Esto es presión absoluta, literal C. Y me piden en el literal D la presión manométrica. ¿A qué va a ser igual la presión manométrica? P sub 1 menos P sub 0, es decir, 1.03 por 10 a la 5 es decir, esto menos P sub 0, ¿qué me quedaría? ρGH. Y eso sería 13.6 por 10 a la 3 por 9.81 por 0.04. ¿Cuánto me da la presión manométrica allí? Perdón, 5.336.64 pascales. ¿Me sigue hasta allí la idea? ¿Preguntas? En ρGH utilizamos 0.04 y en el literal C no sería con 0.03. ¿Cómo? En el literal B se usó 0.04, o sea, H. Y en el literal C no sería 0.03. No, porque estamos calculando la presión a este nivel. Y a este nivel, acuérdate, a ver, déjame ver. No, es que no estamos utilizando el valor
de aquí, sino que estamos utilizando la expresión de presión manométrica para este medidor. Acuérdate que esa la dedujimos y me quedaba que la presión manométrica era ρg Y2 menos ρg Y1, y eso me quedaba ρg Y2 menos Y1, y a ese Y2 menos Y1 le llamamos H. Entonces la presión manométrica allí sería ρg por H. Para el literal C me piden la presión absoluta. Entonces sería ρgH, la manométrica, más P sub 0. Y en el literal D me piden la presión manométrica en ese punto. Entonces sería simplemente ρgH. Oh, ya. Sí. Listo.